Nunca pensé que a mis 74 años todavía pudiera temblar al recordar aquella tarde en la laguna de Sanarión. No por el frío ni por la soledad del lugar, sino por algo que escuché salir del agua. Una voz. Una voz que pronunciaba mi nombre con una calma que no era humana, como si proviniera de algún lugar profundo, más hondo que el lago mismo. Y lo peor no fue que me llamara, lo peor fue que sabía cosas que yo nunca había contado. Cosas que solo vivían dentro de mí, enterradas por décadas, hasta ese día. Desde entonces no he vuelto a ser la misma. Y hoy, por primera vez, voy a contarlo todo. Si te interesan relatos basados en memorias reales y misterios sin explicación, quédate conmigo un poco más. Siempre creí que el silencio de la laguna de Sanarión tenía personalidad propia. No era solo ausencia de sonido, era como si el lago respirara despacio, empujando y tirando del aire con un ritmo que solo quienes crecimos cerca podíamos percibir. Para mí, aquello nunca fue extraño. Era parte de la rutina, parte de la memoria, parte del mundo, hasta el día en que dejó de ser solo silencio. Acababa de cumplir 30 años. La vida en aquel entonces parecía más grande de lo que ahora consigo recordar. Tenía planes, esperanzas y una ingenuidad que hoy me parece lejana, casi como si hubiese pertenecido a otra persona. Aquella tarde salí de casa para caminar sola, como hacía siempre que necesitaba ordenar la cabeza. El cielo estaba nublado, pero no amenazaba lluvia. El agua reflejaba un gris suave, como si guardara una calma antigua. Me senté en el pequeño muelle de madera que mi padre había construido décadas atrás. El agua estaba tan quieto que cualquier movimiento en la superficie parecía calculado. Pasé la punta de los dedos sobre el agua, creando pequeños círculos que se deshacían lentamente. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un chasquido, seco, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme girar la cabeza. No era común oír ruidos así en aquellas tardes vacías. Pensé que quizás era solo la estructura del muelle acomodándose. Ya llevaba muchos años allí. Pero antes de que pudiera retomar mis pensamientos, escuché otra cosa. Una especie de eco, tan suave que me pregunté si no lo había imaginado. Sonó como... no sé. No era una palabra, no era un grito, no era un susurro. Era un sonido entrecortado como si el viento hubiera pasado por dentro de algo hueco. Respiré hondo tratando de ignorar la sensación repentina de alerta que me recorrió la espalda. Seguí allí, observando el lago, convencida de que solo estaba siendo impresionable. Pero el tercer sonido no dejó dudas. Fue bajo, prolongado y parecía venir desde dentro del agua. No de la superficie, no de la orilla, de adentro. Como si existiera una profundidad mayor de la que yo conocía, y eso que la conocía bien. Cerré los ojos intentando escuchar con más claridad, tratando de encontrar una explicación lógica. Hasta hoy no sé por qué hice eso. Quizás porque en el fondo sentí que algo no estaba normal. Debí haberme ido en ese momento. Debí levantarme, caminar de regreso a casa y olvidarlo todo. Pero me quedé. Quizás por curiosidad, quizás por terquedad, quizás porque la juventud nos hace creer que nada realmente puede hacernos daño. Cuando abrí los ojos de nuevo, noté algo extraño en el horizonte del agua. Un pequeño movimiento, como si una corriente hubiera surgido de la nada. Pero no había viento, ninguna hoja se movía, ningún pájaro cruzaba el cielo. Toda la superficie estaba quieta, excepto ese punto. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Una voz que no parecía humana, pero tampoco completamente distinta.
Era un sonido tranquilo, extraño, pesado, como si viniera de un lugar muy antiguo, escondido bajo el agua. Una calma que no debería haber estado allí, pero que, de algún modo, me resultaba familiar, y pronunció mi nombre. Mercedes. Un soplo lento, arrastrado, sin eco, pero con una presencia que llenó todo a mi alrededor. Mis dedos se congelaron sobre el agua, todo mi cuerpo se tensó, como si hubiera olvidado cómo respirar. Me giré despacio, buscando a alguien en la orilla, detrás de mí, en el sendero, en cualquier lugar. Nada, absolutamente nada. Cuando miré de nuevo hacia el lago, el pequeño movimiento en la superficie había desaparecido, pero la sensación, aquella sensación de que algo me había llamado desde un lugar profundo, desde un lugar que yo nunca había visto, esa permaneció. De repente todo a mi alrededor pareció cambiar. Los colores se volvieron más opacos, el aire más pesado y el silencio, ese silencio que siempre me había consolado, dejó de ser familiar. Se volvió opresivo, como si me observase. Respiré hondo, tratando de racionalizar lo que había escuchado. Podía haber sido un eco, podía haber sido mi mente, podía haber sido cualquier cosa, pero había una certeza en la forma en que el sonido pronunció mi nombre que hasta hoy no he logrado explicar. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, y comencé a alejarme del muelle. Cada paso parecía más difícil que el anterior. El viento no soplaba, el lago no se movía. Era como si todo estuviera esperando a que me fuera. Y cuando por fin llegué al sendero, lo escuché por última vez. Mercedes. Débil, lejano, como si estuviera desvaneciéndose, pero inconfundible. Pude haber contado esto en aquel momento. Pude haber buscado a alguien, compartido lo que sentí, pedido ayuda, intentado entender, pero no lo hice. El silencio me pareció más seguro que cualquier explicación, y así comenzó una sombra que me acompañaría por más de 40 años. Hoy, mientras cuento esto, mis manos aún tiemblan, no por lo que oí, sino por lo que descubrí después, por lo que aquella voz sabía, por lo que aquella tarde reveló, no sobre el lago, no sobre el mundo alrededor, sino sobre mí. Durante semanas, intenté continuar mi vida como si nada hubiera cambiado. Y en apariencia, así era. Seguía yendo al mercado, saludaba a los vecinos, regaba mis plantas al amanecer. Todo parecía igual, todo en orden. Pero dentro de mí algo vibraba con una tensión silenciosa, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. La laguna estaba demasiado presente, no en mis ojos, sino en mis pensamientos, en mis silencios, en mis noches. Una madrugada, cuando el mundo parece detenerse y los pensamientos toman formas más claras, un recuerdo apareció de manera inesperada. Era un recuerdo de cuando tenía 12 años. Me vi sentada en la mesa de la cocina, con un cuaderno viejo que había encontrado en un cajón. No era exactamente un diario, eran hojas sueltas donde escribía cosas que veía, cosas que escuchaba y cosas que me inquietaban. Muchas frases estaban escritas con prisa, como si tuviera miedo de olvidar algo importante, o tal vez miedo de recordarlo demasiado bien. Entre esas páginas había una mancha de agua. Nadie en mi familia recordaba haber mojado ese cuaderno. Nadie sabía cómo había llegado allí. Pero lo inquietante no era la mancha en sí, sino lo que había escrito justo encima de ella. Decía, no mirar cuando el agua me hable. Leer esas palabras me provocó un escalofrío. No por el mensaje,
sino por la niña que yo había sido. ¿Qué había visto a los 12 años para escribir algo así? A partir de esa madrugada, comencé a buscar más rastros en mi memoria. La memoria, sin embargo, es caprichosa, es selectiva, y cuando se mezcla con el miedo, se vuelve un lugar lleno de sombras. Aún así, varios fragmentos comenzaron a volver poco a poco. Uno de los más claros fue el de una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas y mi madre encendía velas porque no teníamos electricidad. Yo desperté de pronto sin razón aparente. No había trueno ni ruido afuera, pero algo me había levantado de la cama, como si alguien hubiera pronunciado mi nombre. Recuerdo haber avanzado por el pasillo oscuro, descalza, sin entender por qué mis pies sabían a dónde ir antes que mi mente. Cuando llegué a la sala, escuché un sonido débil y constante. Eran gotas de agua cayendo en algún lugar dentro de la casa. Me acerqué a la puerta principal. Estaba cerrada y no había filtraciones. Aún así, el sonido seguía allí. Permanecí quieta, intentando entenderlo, hasta que escuché un leve arrastre sobre la madera del piso. Era un sonido sutil, como si algo húmedo hubiese pasado lentamente por debajo de la rendija de la puerta. No abrí. No tuve valor. Corrí a mi habitación y me escondí bajo las mantas, temblando, sin comprender nada. Ese recuerdo había estado enterrado durante décadas y ahora reaparecía con una nitidez inquietante. Entonces comprendí algo que me paralizó. Aquello que viví a los 30 años no había sido un hecho aislado. Era parte de un patrón que había empezado mucho antes, cuando era niña, y yo había hecho todo lo posible por olvidarlo. Durante los días siguientes, mi mente se llenó de preguntas que no podía ignorar. Me preguntaba por qué el agua, por qué la laguna y por qué yo. No buscaba explicaciones sobrenaturales, solo quería entender la sensación persistente de ser observada desde un lugar profundo. Algo cambió una tarde, mientras limpiaba un cuarto donde guardaba cajas con objetos antiguos. Encontré una caja de metal oxidada que no recordaba haber visto antes. Dentro había fotos viejas, cartas, papeles y fragmentos de recuerdos que alguna vez fueron importantes. Entre esos objetos, había una fotografía mía tomada cuando tenía 8 o 9 años. Estaba en el muelle de la laguna. Sonreía, pero no era una sonrisa natural. Era una sonrisa rígida, como si alguien me hubiera pedido posar sin que yo entendiera el motivo. Lo más inquietante era la marca en la parte inferior de la foto. Una línea oscura, irregular y húmeda. No podía ser deterioro por el paso del tiempo porque el resto de la fotografía estaba completamente intacto. Parecía más bien una huella de agua, como si alguien o algo húmedo hubiese pasado lentamente por debajo de la rendija de la puerta. Solté la foto sin querer. Esa marca coincidía con otro fragmento de memoria que emergió de golpe. Me di de niña, sentada en el muelle, mirando el agua. Escuchaba un sonido suave parecido a un murmullo. No era claro. Era como si alguien llamara a otra persona, pero no era mi nombre. Era el nombre de alguien más. No pude recordar a quién, solo la sensación que acompañaba ese sonido. Una mezcla de curiosidad y miedo. Una mezcla que jamás logré explicar. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Entendí entonces que lo que escuché a los 30 años no había sido la primera vez. Fue simplemente la primera vez que lo recordé en plena conciencia. La laguna no era un lugar peligroso ni un misterio imposible. Era un espejo que devolvía cosas que las personas intentaban olvidar. Y yo llevaba toda la vida evitando ver lo que ese espejo me mostraba. Esa noche, mientras intentaba dormir,
Comprendí que ya no podía seguir ignorando los fragmentos de mi memoria. No podía seguir huyendo de aquello que había empezado muchos años antes. Por primera vez en décadas, supe que la pregunta no era ¿qué quería la laguna? La pregunta real era ¿qué quería mostrarme acerca de mí misma? Los días que siguieron a mis recuerdos fueron extraños. No sabría describirlos de otra manera. Era como si mi mente intentara protegerme de mí misma. A ratos me sentía lúcida, capaz de razonar todo con calma. En otros momentos, una inquietud silenciosa se adueñaba de mi pecho sin explicación aparente. No tenía pruebas de nada, solo sensaciones. Pero las sensaciones, cuando persisten tanto tiempo, terminan convirtiéndose en una forma de verdad. Una tarde, mientras caminaba hacia el pueblo, noté algo que me detuvo en seco. El sonido del viento había cambiado. No soplaba con fuerza ni con suavidad. Era un susurro irregular, como si rebotara en un lugar invisible. No había árboles moviéndose. No había pájaros. Era un silencio acompañado de un murmullo tenue, casi imperceptible. No venía de la laguna, pero me recordó inmediatamente a ella. Seguí caminando, pero con cada paso se intensificaba la sensación de que algo me observaba. No desde lejos, sino muy cerca, como si caminara junto a mí sin hacer ruido. No quise volverme. Temía que, si lo hacía, reforzaría una idea que aún no estaba preparada para enfrentar. Esa noche intenté descansar temprano, aunque sabía que sería inútil. Me acosté mirando el techo, repasando mentalmente los fragmentos que habían regresado a mi memoria. Cuanto más pensaba en ellos, más claramente veía una imagen que me había acompañado desde la infancia: la superficie del agua. No la parte profunda, ni los peces, ni el reflejo del sol. Solo la superficie. Un espejo inquietante que devolvía algo más que mi rostro. Me quedé dormida sin darme cuenta y desperté sobresaltada poco después. No por un ruido, sino por una sensación casi física. Era como si el aire en la habitación se hubiera detenido. Me incorporé lentamente y escuché. Nada. Un silencio demasiado absoluto. Tan absoluto que sonaba antinatural. Fue entonces cuando noté un detalle que me heló la sangre. La ventana estaba entreabierta. Yo estaba segura de haberla cerrado antes de acostarme. Siempre lo hacía desde aquella tarde en la laguna. Me levanté con cautela, esperando escuchar el sonido del viento o algún indicio de movimiento afuera. Pero lo único que percibí fue el olor leve a humedad. No la humedad habitual de las noches frías, sino una humedad más densa, como la que se percibe cerca del agua estancada. Cerré la ventana con suavidad. Cuando apoyé la mano en el marco, sentí algo frío, como si alguien hubiera tocado ese mismo lugar pocos segundos antes. Retiré la mano de inmediato. Miré mis dedos y noté que estaban húmedos, no empapados, solo ligeramente humedecidos. Me quedé allí, inmóvil, sin saber si debía gritar o simplemente ignorar lo que estaba sintiendo. Opté por lo segundo. Me acosté nuevamente y me obligué a cerrar los ojos, aunque el sueño tardó mucho en volver. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir evitando la laguna. Una parte de mí sabía que mientras no enfrentara ese lugar, mi mente seguía reconstruyendo piezas sin orden.
Tomé el sendero que llevaba al muelle y avancé despacio, observando cómo todo parecía más quieto de lo normal. Los árboles estaban inmóviles y el aire tenía un sonido apagado, como si no pudiera propagarse con libertad. Cuando llegué al muelle, me quedé de pie sin avanzar. Habían pasado años desde la última vez que lo había visto tan de cerca en silencio. No sentía miedo en ese momento, sentía reconocimiento, como si una parte de mí supiera desde mucho antes que terminaría regresando. Me acerqué a la orilla y observé la superficie del agua. Estaba tan inmóvil que parecía un vidrio opaco. Ya no era un espejo que devolvía reflejos, era un espejo que absorbía. Hice un esfuerzo por recordar si alguna vez la laguna había tenido ese aspecto. No encontré ningún recuerdo semejante. Me senté en el borde del muelle, igual que había hecho cuando tenía 30 años, y dejé que mis piernas colgaran sobre el agua. No toqué la superficie. No quise repetir aquel gesto. Solo cerré los ojos y traté de escuchar con atención. Durante un largo rato no oí absolutamente nada. Ese silencio me tensó los hombros, pero también me obligó a aceptar algo que llevaba meses negando. Yo no tenía miedo del agua. Tenía miedo de lo que mi mente podía hacer con ella. Permanecí así, respirando lento, hasta que un sonido suave rompió la quietud. No era una voz, no era un eco, era como un tic apagado, similar al crujido de una rama, pero más denso, más profundo. Lo escuché una vez, luego otra, después se hizo silencio de nuevo. Abrí los ojos de golpe y miré la superficie. No había movimiento. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, supe con claridad que parte de lo que había estado sintiendo no provenía del exterior, provenía de mí. La laguna no guardaba un secreto. Yo era quien lo guardaba. Mis recuerdos no estaban fragmentados por azar. Yo los había roto a propósito y los había dejado hundirse donde no pudiera verlos. Me levanté del muelle con una determinación que no recordaba haber sentido en años. Ya no estaba huyendo de la laguna, estaba huyendo de mí misma. Y en ese instante comprendí que si quería recuperar mi vida, debía enfrentar aquello que había dejado sumergido durante tanto tiempo. La pregunta ya no era ¿qué había escuchado aquella tarde cuando tenía 30 años? La pregunta era ¿qué parte de mi historia había decidido olvidar y por qué? Regresé del muelle caminando despacio, con la sensación de que algo dentro de mí había despertado. No era miedo, exactamente, sino una claridad incómoda, como si ya no pudiera seguir ignorando lo que llevaba tantos años evitando. Traté de ocupar la tarde con tareas simples, pero todo me parecía lejano, sin importancia. Era evidente que mi mente quería llevarme de regreso a un lugar que yo no quería visitar. Cuando cayó la noche, preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. La calle estaba completamente tranquila. Observé la oscuridad durante un largo rato, sintiendo que había una pregunta suspendida en el aire. Una pregunta que, aunque no hubiera pronunciado, llevaba años esperando respuesta. Sin pensarlo, murmuré, ¿qué quieres de mí? No obtuve respuesta, pero el silencio posterior tuvo un peso extraño, como si mis palabras hubieran removido algo dentro de mí. Cerré los ojos, intentando ordenar mis pensamientos, y entonces un recuerdo antiguo emergió con una claridad inesperada. Me vi caminando junto a mi padre hacia la laguna
cuando yo tenía unos 6 o 7 años. Él llevaba un balde de metal y parecía de buen humor. Yo lo seguía con la confianza absoluta de una niña. Recuerdo que, de pronto, se detuvo. No dijo nada, simplemente extendió un brazo para impedir que yo avanzara. Su cuerpo, siempre seguro, estaba rígido. Miraba la superficie del agua con una expresión que nunca le había visto. El agua tenía un movimiento extraño. No era una ola, ni el reflejo del viento. Era un pequeño punto que se agitaba con ritmo irregular, como si algo golpeara desde abajo. Mi padre respiró profundamente, dejó el balde en el suelo y tomó mi mano con firmeza. «Hoy no», dijo, y dimos la vuelta. Ese día nunca fue mencionado. Y yo, hasta ahora, tampoco lo había recordado. Abrí los ojos con un sobresalto. El té estaba frío entre mis manos. Ese recuerdo, aunque sencillo, tenía un peso enorme. Mi padre, el hombre más seguro que conocí, había sentido algo parecido a lo que yo sentía ahora, y lo había ocultado. Dormí mal aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos veía su mirada tensa frente al agua. Al amanecer, tomé una decisión impulsiva pero necesaria: visitar la casa donde crecí. No vivía lejos y la familia que la ocupaba me permitió entrar sin dificultad cuando expliqué que quería ver mi antigua habitación. Nada estaba igual, pero la forma del espacio seguía siendo la misma. Caminé hacia la esquina donde solía estar mi cama y al cerrar los ojos, otro recuerdo regresó con fuerza. Era de noche. Yo tendría 8 años y mis padres hablaban en la cocina. Sus voces eran bajas, pero había preocupación en ellas. Me acerqué sin hacer ruido y escuché a mi padre decir: «No quiero que vayas sola al agua. Ella siente cosas, igual que mi hermano». Mi madre respondió con nerviosismo: «No digas eso, es solo una niña». «Lo sé», dijo él, «pero el agua siempre ha tenido algo con ella. No quiero que lo recuerde». Sentí mi pecho apretarse al revivir esas palabras. Era como si una verdad enterrada hubiera estado esperando este momento para salir a la superficie. Abrí los ojos de inmediato. La habitación parecía más pequeña, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. Necesitaba aire. Salí de la casa casi sin despedirme. Caminé por las calles del pueblo tratando de procesar lo que acababa de recordar. Mi padre sabía algo relacionado con la laguna, algo que él no quería que yo recordara. Y mencionó a su hermano, mi tío, un hombre del que siempre se hablaba poco y con frases breves, como si mencionarlo demasiado fuera incómodo. El viento sopló suavemente, levantando hojas secas del suelo. Cerré los ojos un instante. Ya no podía engañarme. Las respuestas que buscaba no estaban en recuerdos fragmentados ni en conversaciones pasadas. Estaban en el lugar donde todo había comenzado. Un lugar que había intentado evitar durante toda mi vida. Supe entonces, con absoluta claridad, que debía volver a la laguna, no para huir del miedo, sino para enfrentar lo que el agua había guardado para mí. Volver a la laguna después de tantos recuerdos recuperados no fue fácil. No porque el camino fuera largo, sino porque cada paso parecía activar una sensación distinta en mi interior, una mezcla de miedo y lucidez. Una parte de mí quería girar y regresar a casa. La otra sabía que, si no enfrentaba ese lugar ahora, jamás tendría la tranquilidad que buscaba desde hacía décadas. El amanecer estaba cubierto por nubes bajas que filtraban la luz en tonos grisáceos. No soplaba viento. El mundo parecía detenido, como si estuviera esperando algo. Cuando llegué al muelle, me quedé de pie, observando la superficie inmóvil del agua.
No estaba allí para encontrar respuestas exactas. Estaba allí para dejar de huir. Me acerqué lentamente hasta el borde y respiré hondo. Ya no era la misma mujer que había evitado este sitio durante tantos años. Tampoco era aquella niña que no entendía por qué su padre la alejaba del agua. Era alguien que, aún temblando, estaba dispuesta a enfrentar la verdad. Me senté con cuidado, dejando que mis piernas colgaran sobre el borde. No toqué el agua. No quería repetir gestos antiguos. Solo cerré los ojos y escuché. Este lugar siempre había tenido un silencio particular, pero hoy ese silencio sonaba diferente. No era amenazante, era profundo, tan profundo como mi propia memoria. Estoy aquí, murmuré, sin saber a quién o a qué se lo decía. Ya no voy a esconderme. No esperaba una respuesta y no la hubo. Pero algo cambió en el ambiente. No un sonido, no un movimiento visible. Fue una sensación interna, como si una tensión antigua se aflojara dentro de mí. Y entonces lo entendí. Lo que había estado evitando no era la laguna. Era la parte de mí que había aprendido a temer mis propias percepciones. Abrí los ojos y miré el agua. En la superficie había un brillo tenue, casi imperceptible, creado por la luz que se filtraba entre las nubes. Ese reflejo me recordó un recuerdo que llevaba años resistiéndose a salir. Uno que se había fragmentado tanto que apenas quedaba una imagen borrosa. Cuando tenía unos 8 años, desaparecí durante unos minutos mientras jugaba cerca del muelle. Mis padres me buscaron con desesperación. Yo no recordaba nada, solo que había despertado sentada en el borde, con los pies mojados. Durante años pensé que había sido un sueño. Pero ahora, mirando el agua, lo recordé con claridad. Recordé haberme inclinado demasiado, quizás buscando un pez o una hoja que flotaba. Recordé haber perdido el equilibrio. Recordé el golpe del agua fría envolviéndome. Recordé el pánico, la falta de aire, la confusión. Recordé ver sombras moviéndose bajo mí, aunque quizá fueran solo efectos de la luz y el miedo. Y recordé algo más. Una mano. No sé si era una mano real o solo mi mente tratando de explicarse aquel momento. Tal vez fue un reflejo, una rama, un movimiento de mi propio cuerpo. No lo sé, pero en mi memoria, una mano tomó la mía y me empujó hacia arriba, me sacó a la superficie, me dejó allí, temblando, sin comprender lo que había pasado. Ese recuerdo, enterrado durante toda mi vida, era la pieza que faltaba. Mi padre lo sabía, por eso me alejaba del agua. Por eso temía que yo recordara. No porque hubiera algo en la laguna, sino porque había algo en mí. Yo había vivido un accidente del que nunca hablé, un momento traumático que mi mente infantil decidió ocultar. Y esa sensación de ser observada, ese temor constante, no venían del exterior, venían del eco de aquel día, del miedo profundo que nunca quise enfrentar. Respiré hondo. Una lágrima cayó por mi mejilla, no de dolor, sino de alivio. Me quedé mirando la superficie tranquila y por primera vez no sentí que me mirara de vuelta. Era solo agua,
agua que había guardado mi memoria, no porque fuera misteriosa o peligrosa, sino porque yo misma había escondido allí una parte de mi historia. Me levanté del muelle con calma. Mis piernas estaban firmes. El aire era más liviano. Caminé hacia el sendero sin mirar atrás porque ya no necesitaba hacerlo. Había recuperado lo que necesitaba recuperar. Había enfrentado lo que durante tantos años me perseguía. Al llegar a la entrada del bosque, me detuve un instante. Miré hacia la laguna por última vez y susurré: gracias. No sé si agradecí al agua, a mi memoria o a la mujer que finalmente se atrevió a regresar. Solo sé que desde ese día, la laguna dejó de ser un lugar pendiente en mi vida. Y yo, por fin, dejé de temer mi propio reflejo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nunca pensé que algún día tendría el valor de contar lo que guardé en silencio durante tanto tiempo. Pero decirlo en voz alta fue como abrir una ventana después de años de tenerla cerrada. Si mientras escuchabas recordaste algo tuyo, algo que habías dejado caer en el fondo de tu propia memoria, me gustaría leerte. A veces compartir lo que llevamos dentro aligera un peso que ni sabíamos que estaba allí. Y si deseas seguir escuchando historias como esta, relatos guardados, memorias que buscan salir a la luz, puedes quedarte conmigo. Siempre habrá un lugar para ti aquí.